Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Después de la charla de Mariano Buena, que nos ha hecho de introducción de la siguiente, digo de introducción porque se va a solapar y vamos a entrar, posiblemente Mariano Buena nos ha hablado más de la prevención, de cómo influyen los campos electromagnéticos en nuestras vidas, en nuestras casas, y ahora aquí con nosotros tenemos al doctor Manel Ballester, es médico, tiene la especialidad de cardiología, y es un médico que empezó en la medicina convencional, ha pasado por varios hospitales de Cataluña, entre ellos el Hospital Arnau de Vilanova, que los que sois de por aquí cerca lo conocéis bien, y poco a poco ha ido haciendo un cambio y introduciendo otro tipo de terapia que usa un poquito los conceptos que Mariano Buena nos ha ido explicando. El electromagnetismo, los campos eléctricos alrededor de la persona, la física cuántica. Un poco el cambio es venir de una medicina que se basa más en la química, más en la anatomía, en lo físico, y pasar un poco a estudiar todo lo que es la física que envuelve, la electricidad que envuelve el cuerpo y cómo le afecta a nivel patológico. ¿De acuerdo? También influye, o sea, cómo el campo eléctrico está influenciado por las emociones, por los eventos emotivos, tanto positivos como negativos de nuestras vidas, y cómo esto se enlaza con las patologías y cómo podemos llegar a tratarlo. De todo esto nos va a hablar el doctor Manel Ballester, que le paso la palabra, y después también me ha dicho que intentará hacer una exposición que sea breve porque le interesa mucho las preguntas y los comentarios que vayáis a hacer vosotros. Bueno, sin más... ¿Poso aquí? Perfecte. Sí? Doncs està de peu i jo t'aniré. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Las diapositivas las hice en catalán, pero después he averiguado que hay mucha gente que venís de fuera, o sea que yo estoy encantado en hacerlo en castellano. Las diapositivas en catalán, como tenemos las raíces latinas, pues no será ningún problema para vosotros. Bueno, gracias a Josep Pàmies, gracias a Marta. Hoy me toca de alguna forma continuar lo que Mariano Bueno ha empezado a comentar ya. Se dedicaba a las energías electromagnéticas, etc. Vamos a hablar de la energía del cuerpo. Un punto importante es que la medicina occidental básicamente se ha centrado en el cuerpo físico y lo ha analizado minuciosamente. Hemos averiguado cómo funciona de una forma muy precisa todos los mecanismos moleculares de interacción, la bioquímica. Y los progresos han sido importantísimos. Yo me he dedicado 40 años a la medicina convencional. He estado 15 años trasplantado corazones con Caralps en Sant Pau, 4 años en Lleida, 4 años en Londres, y he publicado y aún estoy en activo haciendo cosas de alta tecnología con la Politécnica, en el supercomputador de Barcelona, modelizando una cosa que después os comentaré, que es el corazón helicoidal. Es decir, yo soy un médico convencional aún, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la vida me ha puesto delante, fuera del hospital, pacientes que yo no podía solucionar con los conocimientos que tenía de medicina convencional. O sea, yo no soy un místico. Yo he necesitado buscar soluciones para mis pacientes. ¿De acuerdo? En esta medicina occidental hay una parte que ya se ha mencionado que es oscura, porque hay intereses, ¿no? Hay cosas que no se saben si hacen mal, hay mucha iatrogenia.
Bueno, pero tenemos que reconocer lo bueno que nos ha dado esto, ¿no? Que es un conocimiento profundo de al menos cómo funciona el cuerpo físico. Entonces, este proverbio de Confucio me ha gustado porque pienso que es mejor encender una vela que enaltecer la oscuridad. Voy a mirar de encender una vela en relación a lo que es la energía del cuerpo, y a ver si tengo la capacidad de transmitirlos a vosotros. Está muy claro que hay una anatomía indudable, anatomía, músculo, esqueleto, órganos, sistema circulatorio, el corazón. Después hablaremos del corazón y que parecía una cosa y ahora es otra. Es decir, no hay ninguna duda que hay una anatomía macroscópica que se llama, y luego, a raíz de la invención del microscopio, podemos ver lo que hay debajo, que son tejidos, ¿no? Tejidos y células y núcleos y citoplasma y membranas, ¿de acuerdo? Y detrás de todo esto hay la bioquímica, que es lo que enseñan las facultades de medicina, de farmacia, de biología, circuitos, el circuito de Krebs, hay la hemoglobina, pues que es toda una estructura muy compleja de polipéptidos. Bueno, esto es así, es lo que se enseña en la facultad, es lo que enseñamos en la facultad. Adelante. Y después, más sofisticado aún, hay lo que se llaman los receptores de transmembrana. En la membrana celular, pues resulta que está plagada de proteínas de transmembrana que van de un lado a otro de la membrana y de alguna forma comunican una información que está fuera de la célula con el dentro de la célula. ¿Qué hay dentro de la célula? Pues básicamente todos los cromosomas. Y aquí tenemos los cromosomas, que son estos palitos curiosos que si se desenredan, pues llevan a una cadena polipeptídica, una cadena de ácidos nucleicos, que es el DNA. El DNA, ¿qué es lo que hace el DNA? Es un molde para fabricar proteínas, ¿de acuerdo? Y las miles de proteínas de las cuales está compuesta nuestro cuerpo, que nos lo hacen funcionar, son consecuencia del DNA. DNA hace proteínas, ¿de acuerdo? Por tanto, de alguna forma, el DNA es ADN, el ADN, el ADN es equivalente a los tochos de una casa, ¿no? ¿De acuerdo? Y el genoma humano, pues, es el directorio del tipo de tocho. ¿De acuerdo? Bueno, cuando yo estudiaba genética hace años en la facultad, el profesor de genética brillante nos decía: cuando sepamos cómo funcionan todos los genes, sabremos todas las enfermedades. Entonces será muy fácil curar. Tendremos toda la información en nuestras manos. Bueno, ahora resulta que la promesa esta de que lo vamos a saber, lo vamos a poder curar todo, no se ha cumplido. Sabemos todo el genoma humano, pero la gran mayoría de enfermedades no son genéticas. Esto los genéticos lo saben, los genéticos moleculares han acuñado el término epigenética, que epi quiere decir alrededor de, o sea, ambiente. ¿De acuerdo? Aparte de esto, aparte de la genética aparte, que solo hace proteínas, lo que es curioso es que no conocemos cómo el cuerpo se desarrolla. No tenemos ni idea cómo crece. No tenemos ni idea cómo se renueva. Yo participé en montar un grupo de biología molecular para estudiar la apoptosis, que se llama
cómo se mueren las células de una forma programada para dejar espacio a células nuevas. En Lleida, un grupo brillante que ahora lidera Dani Sanchís. Y no sabemos mucho de cómo interaccionan las proteínas, pero no sabemos cómo se renueva todo. ¿Quién tiene las instrucciones para renovación tisular constante del cuerpo? Tampoco tenemos idea de cómo se adapta el cuerpo. Se adapta a situaciones que nunca se ha encontrado. Y se adapta. Aprende. El cuerpo aprende a ir en bicicleta. ¿Y quién lo ha programado para ir en bicicleta? Y en 2 o 3 sesiones a mis hijos les he podido enseñar a ir en bicicleta, que es muy complejo, tremendamente complejo. Nada de esto sabemos. Tampoco sabemos por qué el cuerpo evoluciona de la forma que lo hace. No tenemos ni idea. En los genes la información no está seguro. Ahora, ¿dónde está? Pues no lo sabemos. Por tanto, hay que aceptar, porque es así, que hay un cuerpo proteico, que es ADN, que es la genómica que se llama, los genes, la proteinómica, que es todas las proteínas que generan los genes, y que da lugar a la bioquímica. Las reacciones son muy lentas, y esto yo le he dado el nombre de hardware. El hardware, ¿por qué? Al igual que un televisor, bueno, tenemos el televisor fantástico, ahora muy ultraplano, pero ese televisor, si lo abres, resulta que, hay una serie de circuitos integrados, hay unos chips, y aquí tenemos ya al final de todo lo que nos encontramos. Es decir, un poco equivalente a los genes, ya no podemos ir más allí. Y al igual que nos ocurre con el cuerpo nuestro, por más que analicemos el televisor, si el televisor está averiado, ya podemos meternos en nuestros circuitos, porque a lo mejor lo que puede pasar es que el problema no está en el hardware. Sabemos en el iPhone, o en el televisor, que el problema tiene otro elemento, que es las ondas. Hay un emisor, hay unas ondas, hay algún descodificador de ondas para que haga funcionar estos aparatos, tanto los teléfonos móviles como la televisión, como la radio. Aquí en este espacio, ¿veis que está lleno de energía? Aquí está TV3 y RAC 1, ¿no? Está aquí, seguro. No lo vemos, pero está. ¿Cómo lo sabemos? Porque si tenemos un televisor, o una radio, podemos descodificar las señales, las ondas. ¿De acuerdo? ¿Qué son las ondas? Básicamente, y esto lo decía previamente ondas son información. Información en el caso del televisor, pues de las formas, del color, del movimiento, de la música, ahora de las 3 dimensiones, etc. O sea, estamos rodeados de información. Esta información es invisible. Y claro, y el tema es que además, y os voy a proponer, como lo ha hecho él, que aparte del cuerpo físico, la proteína que decíamos, aparte estamos impregnados o envueltos en un cuerpo electromagnético, que son ondas, son frecuencias, reacciones rápidas, es la biofísica y tiene un carácter holístico. ¿Qué quiere decir holístico? Quiere decir que tú no puedes separar las ondas como separas un bistec o cortas una mesa. No se puede cortar. Entonces la intervención en un punto de sistema energético te modifica todo.
Y aquí está el principal problema en investigar todo esto. Por esto no es fácil a los que venimos de la medicina convencional, acostumbrados a disecar, ¿no?, a analizar y a mirar. No es fácil meternos en este berenjenal donde todo ocurre de golpe, es muy difícil de medir y nunca sabes exactamente por dónde va la energía. Muy complicado. Bueno, de la misma forma, pues que tenemos el televisor que tiene toda esta información de todo tipo, de movimiento, de color, de forma, pues la información que está alrededor de nuestro cuerpo tiene información. Vamos a ver. Entonces, la propuesta es que hay un cuerpo, ¿no?, un cuerpo orgánico que se descompone, las proteínas se descomponen, y después hay un cuerpo electromagnético que es indestructible, porque la energía lo es por definición, ¿no? Bueno, muchas culturas milenarias esto lo han aceptado, ¿eh? Por ejemplo, y se acepta que todo el cuerpo electromagnético que está alrededor de nuestro cuerpo físico está en la denominada aura. ¿Qué es la aura? La aura es un acúmulo de energía, de información, que no se ve. Hay algunas personas que tienen un espectro de captación electromagnética más ampliada y pueden ver naturalmente o con entreno el aura, pero normalmente el aura no se ve. Y en la India, y hace miles de años que tienen bien claro que hay un cuerpo energético aparte del cuerpo físico. Y en la China, y está bien determinado. Científicos de esta parte del mundo, como la Bárbara Brenner, que es una física, o Valerie Hunt, que es una electrofisióloga de la UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles, y hace años que lo han medido, lo han determinado, lo han analizado matemáticamente, etc. Y ahora tenemos libros importantes que de alguna forma, si los leemos y es un lenguaje científico, podemos entender un poco más la dinámica de este cuerpo electromagnético. La cuestión es que este cuerpo electromagnético, que lo llamaremos el biocampo, tiene diversas características. Primero, que se puede percibir en otra persona. ¿Sí? Cuando yo me acerco a una persona y pongo mis manos a 20 o 30 centímetros, yo puedo percibir su campo magnético. Con entrenamiento. Es relativamente fácil, pero a alguien te lo tiene que enseñar porque es un tipo de sensación que normalmente tú no la buscas. Hay gente sensible que sin necesidad de entrenamiento lo capta. ¿Quién lo capta más? Los pequeños. La gente muy sensible o incluso los animales. Los animales, por ejemplo, tienen una gran capacidad de captar. ¿De acuerdo? Pulsa además. Pulsa. Lo curioso, yo la primera vez que me metí en este berenjenal de la medicina energética, era descubrir la pulsación. Digo, ¿cómo es esto? Esto a mí no me lo han enseñado en la facultad. Esto pulsa. Y cuanto más nerviosa está la persona, más pulsa. Se puede notar uno mismo cuando antes de los televisores y las PlayStations la gente se dedicaba un poco más pues, a analizarse, a tocarse y a sensarse. Y resulta que hace miles de años ya está bien claro que la gente se puede notar su cuerpo energético ellos mismos. ¿Cómo se lo hace? Generalmente es en forma de calor, en forma de hormigueo, en forma de ondas. Se puede ver también, ya lo he dicho antes, el aura, ¿no? Y se puede fotografiar con la fotografía que se llama de Kirlian, de contacto, que se inventó hace unos 15, 20 años, Korotkov, que es un físico ruso, que estuvo por aquí en Barcelona hace poco. Interfiere con las ondas de radio y televisión, como ha dicho Bueno, y se puede enseñar a detectar.
Yo organizo cursos de terapia, a la cual yo me he introducido, que es la terapia de polaridad, con mi maestro americano, que es un crack, que es Jim Thale. Le organizo cursos y hacemos cursos de 30, 40, 50 personas, en los cuales los primeros fines de semana se enseña a captar con las manos el cuerpo electromagnético y a darte cuenta de que tú también participas de aquella observación. Y finalmente se puede medir con aparatos, con osciloscopios, con magnetómetros, y entonces aquí tienes estas fotografías de Valerie Hunt, las frecuencias que están esparcidas alrededor del cuerpo. ¿De acuerdo? O sea que esto existe. Esto que decían los chinos y los indios, que parecía una fantasmada, existe, ¿no? De hecho, las ondas constituyen la realidad invisible. Dicen los físicos, los grandes sabios, los Nobel, que esta percepción que tenemos de la realidad realmente no existe. Es una construcción de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que existe ahí fuera? Pues básicamente ondas. Y fue este hombre, que es un conde, Louis de Broglie, que fue premio Nobel de Física el año 29, con 37 años, que dijo que además de lo invisible, que eran ondas y frecuencias, esto, que es lo que es más duro, o esta mesa, está vacía. Está prácticamente vacía, 99.9%. Y que además no son ondas ni partículas, son las dos cosas. Esto le valió el premio Nobel de Física por de alguna forma exponer matemáticamente esta dualidad que se ha venido a llamar onda-partícula. Este fue uno de los pioneros de la física cuántica y que entendió que nosotros podemos, con la observación, con la conciencia, podemos hacer que de una onda invisible se genere una partícula ya visible. Insólito. Pues de alguna forma nuestra observación interacciona con lo observado y crea materia. Los físicos cuánticos lo han descrito muy bien, pero no entienden por qué ocurre. Nadie lo entiende, de hecho, pero es así. ¿De acuerdo? De hecho, la materia no existe, dice Einstein, solo existe la dinámica de campo. Como un campo magnético. Nosotros tenemos dos imanes que se repelen o atraen y no vemos lo que hay entre los dos imanes. ¿Qué es aquello? Es una dinámica de campo. ¿Qué es el campo? Es una zona de influencia, una zona de información e influencia. Cuando vemos unos pájaros, miles de pájaros volando, que hacen unas formas curiosísimas, ¿no? Aquello es una dinámica de campo. ¿Quién manda allí? Nadie y todos. ¿De acuerdo? Y en el cuerpo humano hay también mucha dinámica de campo cuando hacemos ejercicios, cuando bailamos, cuando hacemos surf o jugamos a tenis. Son dinámicas de campo que no tienen nada que ver con el sistema nervioso, sino son campos magnéticos que hacen hacer a grupos musculares, lo que sea, un trabajo de una forma coordinada e instantánea. El concepto del campo como información es importante y nosotros nos imaginamos que nuestro campo magnético está aquí, en el universo. Pero resulta que en nuestro campo magnético no se acaba al metro o 2 metros, sino que en teoría es más fuerte, pero se puede percibir de una forma infinita, porque no hay límites. ¿Por qué en Occidente es tan difícil aceptar que la existencia de energía en el cuerpo?
En las facultades de medicina de aquí de momento no se menciona. En los libros de medicina clásico tampoco. Pero en cambio existe. Lo ves, lo fotografías, etc., ¿no? ¿Y por qué no? Pues resulta que este hombre, René Descartes, filósofo y cirujano, pues una persona que contribuyó tremendamente al avance de la medicina, quería disecar cuerpos. Y fue al Papa de turno hace 300 años y le pidió permiso. Y el Papa de turno le dijo que no, esto era sagrado. Él, muy largo, lo convenció que era una cosa era el cuerpo físico y el otro el alma. Y con este argumento, pues el Papa se quedó con el alma y Descartes entendió que era bueno que el alma para la Iglesia y el cuerpo físico para los humanos. Y así hemos podido hacer durante 300 años mucho trabajo con el cuerpo físico. Y hemos llegado a un punto donde ya lo hemos explotado todo. Ya casi lo sabemos todo del cuerpo físico, ¿no? Y hemos llegado a los circuitos integrados del televisor este. Y no entendemos cómo funciona. Bueno, pues vamos a profundizar un poco más en lo que son las ondas y las vibraciones. Bueno, hemos dicho que es información, ya lo sabemos. Aquí tenemos un juego que se hace muy a menudo en la escuela, ¿no? Que es coger vasos de estos de papel, ¿no? Conectarlos con un hilo y lo pones a un chaval a distancia del otro y van hablando en los vasos y la transmisión de la vibración de la voz se hace a través de un campo. ¿De acuerdo? Esta es por tanto, se transmite información por aquí. En este caso, acústica. Las ondas son una información. Y esto es el punto clave de todo. Ondas igual a información. Cae, por ejemplo, una gota en un lago y se genera un tren de ondas, que se llama, ¿no? Que se esparcen concéntricamente en forma de un frente. Se llama frente de ondas. Esto es un frente de ondas. Entonces, esta onda energética específicamente lleva información de lo que la ha generado. No es lo mismo que caiga una gota que un bolígrafo, que un monedero. Se entiende que el tipo de onda será distinto y es en función de lo que ha impactado en la superficie. Entonces, cuando la onda progresa por todo el lago, aquella información del objeto que ha caído se esparce por todo el lago. ¿De acuerdo? Esto estamos hablando de agua, pero después podemos hacerlo extensivo pues al espacio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando varios objetos se lanzan al lago simultáneamente? Resulta que unas ondas chocan con otras. Algunas provocan que alguna ola más grande de lo normal porque se suman, pero muchas otras coinciden de tal forma que se anulan unas a otras. En todo caso, lo que crean es lo que se llama un patrón de interferencia. Y en este patrón de interferencia está toda la información de los objetos que han generado las ondas. Toda la información. Un ejemplo puede ser que delante de un mar bravo o un lago con muchas olas, pues hayan diversas situaciones que las han generado. Una chica que tira una piedra, o un barco de peces, una tortuga, o un pescador que lanza su red. Cada una de estos acontecimientos generará una onda distinta que luego se sumará y creará un patrón de interferencia debido a estos 5 acontecimientos. Y fue un matemático
Jean Fourier, que dijo hace muchos años ya, estas frecuencias, estas ondas, yo tengo un sistema matemático por el cual las puedo descomponer y puedo averiguar de dónde han venido. El análisis de Fourier se utiliza pues, en muchos aparatos para descodificar. Y de alguna forma ya veremos que el cuerpo nuestro descodifica estos patrones de interferencia, esta mezcla de ondas, y las puede analizar por separado. Por ejemplo, si vas a ver una orquesta sinfónica, tú si te centras solo en la parte del piano o del violín o de los contrabajos, tú estás haciendo un análisis frecuencial de Fourier desde tu cuerpo. Y puedes averiguar por separado lo que hace aquel grupo de instrumentos, ¿no? ¿Cómo se hace la reconstrucción de los patrones de interferencia? Ahí fuera, ya sabemos que hay patrones de interferencia, pero ¿cómo los percibimos nosotros? Pues holográficamente. Entonces, 2 minutos para enseñaros cómo es la reconstrucción holográfica de estos patrones de interferencia. Bueno, aquí tenemos, en primer lugar, tira una mica endarrere. Marta. No, endarrere. Sí. Va. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a utilizar rayos láser. Láser quiere decir que las ondas son exactamente iguales. No hay una dispersión frecuencial. Es idéntica a la onda que se utiliza. Entonces, esto lo vamos a impactar en un punto. Aquí tenemos un punto, ¿no? Y hay una serie de ondas que se reflejan de este punto iluminado con un rayo láser. ¿Saben? Imaginaros que hay un objeto. Y este objeto, puede ser una manzana, por ejemplo, hay millones de puntos. Y el rayo láser que nosotros hacemos impactar en esta manzana, por ejemplo, crea una cantidad de ondas impresionantes correspondientes a cada uno de los puntos del objeto que ha sido iluminado. ¿De acuerdo? Y entonces hubo un genio, le dieron el premio Nobel por esto, que dijo, vamos a estas ondas de luz, pues mira, la mitad vamos a hacer que impacten en el objeto, la manzana, y la otra mitad, la parte inferior de la luz, en un espejo. O sea, simplemente reflejará el rayo láser. Y la suma de las ondas que rebotan del objeto y las ondas que rebotan del espejo van a acumularse en una placa fotográfica que crea un patrón de interferencia. Y en este patrón de interferencia está toda la información del objeto iluminado con rayos láser en 3 dimensiones, globalmente. Y, por ejemplo, esto es un holograma. Los patrones de interferencia de los frentes de onda, que tienen información precisa de la forma del objeto tridimensional. Vosotros habéis visto un holograma que se puede, ¿no? Lo podéis rodear y tiene información de todo el objeto, no solo de una parte. Se crea una imagen virtual con toda la información del objeto. Y si resulta cogemos un fragmento del objeto y lo iluminamos con un rayo láser, lo que nos sale es otra vez el mismo objeto pero en pequeño. Y si volvemos a recoger un punto de esto, nos sale otra vez la manzana. Es decir, que el carácter holográfico hace que, por mucho que dividamos la imagen, siempre cuando iluminamos con láser aparece lo mismo que ha sido fotografiado, en pequeño. ¿De acuerdo? Este es un hallazgo que le valió el premio Nobel a este hombre. Entonces, a nivel humano, resulta que a nivel energético el carácter holográfico del cuerpo energético es muy obvio y está muy bien publicado en estas revistas. La visión es holográfica.
La visión es holográfica. Los estímulos, el oído, el tacto también son holográficos. La memoria, que nosotros entendíamos que estaba aquí dentro de nuestro cerebro, resulta que no, está fuera. Y es holográfica. El reconocimiento de formas y caras es holográfico. Solo esto nos permite entender que cuando vemos una persona de cara y nos la presentan, luego al cabo de unos días la podemos reconocer de espaldas o de lado. En teoría no podríamos hacerlo así, ¿no? Pues el carácter holográfico hace que nos da toda la información de todo aquel objeto. Memoria fotográfica. ¿Qué información tiene el biocampo? Pues en el biocampo, imaginaros, excepto los genes, casi tiene toda la información. Es impresionante y está muy bien recogida en la literatura. Los pensamientos, por ejemplo. Los pensamientos no están en el cerebro, si están en el biocampo. Y en forma holográfica y en forma de patrones de interferencia. O sea, los pensamientos que nos creíamos que eran privados ya no lo son. Son públicos y están expuestos a personas que te los lean. Las percepciones extrasensoriales, por ejemplo. Hay personas, cuando se muere una persona, en la unidad coronaria, por ejemplo, intensivos, se muere, pones en marcha el protocolo de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Lo resucitas, vuelve y un 60% de personas te describen su propia reanimación desde una posición cenital, con una precisión auditiva y visual impresionante. Esto está muy bien publicado y he visto 4 casos de estos y es incontrovertible. Entonces, ¿cómo es que si los sentidos están en el cuerpo físico? Resulta que tú te enteras cuando estás muerto, porque descodificas extrasensorialmente y de una forma holográfica. Es decir, el cuerpo electromagnético tiene la capacidad de recibir estos patrones de interferencia y hacer un tratamiento holográfico. Y aquella persona que en teoría no podía ver ni podía escuchar, lo hace desde una posición cenital cuando su cuerpo electromagnético se ha disociado del cuerpo físico, del cuerpo proteico. ¿De acuerdo? Características de la personalidad, importante también. ¿Qué tiene que ver la personalidad con el campo electromagnético? Pues casi todo. Toda nuestra personalidad está allí. Lo sabemos por muchos estudios, pero hay un ejemplo. Yo durante 15 años estuve dirigiendo el programa de trasplante cardíaco del Hospital de San Pau, donde hicimos el primero de España, y resulta que los pacientes trasplantados, algunos de ellos cambian su carácter en función del cuerpo electromagnético de las células que se han trasplantado. Esto está muy bien documentado científicamente y es así. Y hay experiencias muy sólidas. Entonces, ¿qué es esto? Esto no es magia. Esto es una incorporación de un biocampo holográfico, de un donante a un receptor. Y le pasas el corazón, o los pulmones, o el riñón, y le pasas también el campo magnético asociado, que tiene información sobre quién era aquella persona. Todo parece ser muy esotérico, pero no, es pura biofísica, interacción de campos magnéticos y de información que se va mezclando en el biocampo tuyo. Experiencias de vida, por ejemplo, también están allí. Cómo funciona el cuerpo o las emociones. Las emociones están fuera. Las notamos en el cuerpo, las emociones. Y después ahora veremos cómo. Pero las emociones, lo primero que ocurre es que hay un patrón de ondas distinto alrededor nuestro, antes de que lleguen al cuerpo físico.
Bueno, pues resulta que los pensamientos, las ideas, las sensaciones, las emociones, las intenciones son patrones de interferencia energético que nosotros tenemos en el biocampo. Aquí las he dibujado en esta forma de estrellas, etcétera, ¿no? Claro, desde fuera, que es lo que os comentaba antes, desde fuera estos patrones energéticos, alguien sensible los puede captar y los puede reconvertir holográficamente y venirle sensaciones o bien auténticas películas de la persona que tiene al lado. Y me lo han explicado diversas veces, no es que lo haya leído en los libros, es que lo he constatado en personas que son capaces de leer el biocampo de la persona que tienen al lado, que es básicamente información. Y saben cómo se llama y cómo es su casa o dónde irá de vacaciones, que es en aquel momento lo que está pensando. Esto hay que verlo o escucharlo para creerlo. Y tiene una base científica, no es magia potagia esto, tiene una base científica biofísica. Por tanto, esta persona tiene una reconstrucción holográfica. Qué casualidad que estaba pensando lo mismo que tú, ¿no? Una pareja o gente muy vinculada, ¿no? No hay gemelos, que también, ¿no? Sino un hermano con el cual te llevas muy bien, ¿no? O un amigo, o la pareja durante años viviendo. Qué casualidad que estamos pensando lo mismo. ¿Esto es casualidad? Pues no, es una lectura inconsciente, sutil del biocampo del otro, con el cual resuenas. Por tanto, la energía de nuestro entorno está formada por patrones de interferencia que llevan información. El cuerpo descodifica y las convierte en imágenes holográficas. Y un tercer punto es que este biocampo tiene una dinámica muy peculiar. Aparte de que vibra, tal como decía, vibra, tiene una dinámica de circuito. Es como un circuito de Fórmula 1. Y en este sentido, toda la energía del universo funciona de la misma forma. Pongo el ejemplo de la pila, ¿no? Hay un polo positivo, un polo negativo, se abre un brazo, se crea una acción y tienes que cerrar el circuito, ¿sí o no? Si no cierras el circuito y el circuito aquel no es funcionante, pues aquí no hay función. Y de hecho, esto se hace a través de un campo. La dinámica de campo, y tridimensionalmente se llama esto torus. Esta es la imagen de un donut, se llama también el donut cósmico, porque la energía sale, se expande, hace su función y vuelve al origen. ¿Y el campo qué es? Región de influencia. Cuando te metes en un campo de este tipo, te comportas de una forma determinada. Y eso tiene muchas connotaciones personales, sociales, etc. Dinámica de campo. Cuando unos músicos de jazz, sin conocerse, no tienen ni idea, van a una jam session, se entonan, dicen ellos, se conectan, algunos con alcohol, otros sin alcohol, y de golpe empiezan a tocar y sin haberse conocido nunca, se coordinan, se conectan. ¿Qué es lo que conectan? Los biocampos, la información, que es instantánea. No llevan partituras, pero de alguna forma funcionan como grupo. Esta es la dinámica cuántica del funcionamiento humano con los otros también, ¿no? En una orquesta. Me decía una violinista, es que cuando tenemos un director que nos encanta, resulta que nos concentramos en todo y dejamos de concentrarnos en nosotros mismos. Me decía la violinista, yo no sé cómo toco. Entras en una dinámica muy peculiar. Bueno, resulta que cuando aprendes a hacer la terapia que hice yo, me he entrenado, es la terapia polaridad, que es medicina hindú milenaria, aquí está mi instructor,
Pues cuando tú pones una mano en una parte del cuerpo, la otra en otra, y te enseñan a percibir, notas una ola. Curiosísimo, ¿no? Al principio yo no notaba nada, pero un día empecé a notar una ola que me atravesaba regularmente el cuerpo. Digo, ¿qué es esto? Esto es la energía que circula. Y es parte de la terapia, ya lo veremos después, que circula la energía que se ha quedado bloqueada. La sensación es muy curiosa, ¿eh? Es más fácil aprender esto en un fin de semana o dos que no que yo os enseñe la auscultación cardíaca, que me llevaría 1 o 2 años. Aquello sí que es complejo. Esto es muy fácil. Esto lo puede hacer todo el mundo. No hay misterio. Es simplemente pues concentrarse y dejarse ir. Bueno, ¿cuál es el link, la unión entre el biocampo y el cuerpo? Se entiende que son ondas esto, tenemos ondas alrededor, pero bueno, ¿cómo llegan al cuerpo? Básicamente son 3 vías. El mismo biocampo, la información que es vibracional. No me gusta esta mujer, o este hombre no me da mala espina. Y el perro sale corriendo cuando tú estás de mala uva. ¿Esto qué es? Eso es vibracional. Puede penetrar por los denominados meridianos, que son los puntos de acupuntura, que en la China nos enseñaron exactamente las trayectorias, y que son puntos electromagnéticamente donde se cuela la información, la luz. Y también yo voy a hablar de los chakras. ¿Qué son los chakras? Los chakras son turbulencias biomagnéticas que inciden en el cuerpo, entrando en ellas en forma de las agujas, o sea, en dirección de las agujas del reloj, ¿no? Y hay en el cuerpo físico 6 chakras, ¿no? Estos chakras tienen información que luego van a dar a la bioquímica y a la genética. Esta es la propuesta. Y de alguna forma, pues, son uno de los interfaces entre la biofísica y la bioquímica. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona exactamente esto? Nadie lo sabe. ¿Que tiene información para los genes? Seguro. ¿Cómo? Ni idea. Esto yo creo que es objeto de investigación obligada una vez el cuerpo físico ya ha dado todo de sí. ¿Cómo se detecta la dinámica de los chakras? Bueno, hay personas que con las manos los pueden sensar que aquellos chakras están abiertos, que están funcionando. El péndulo se puede utilizar también para estos propósitos, porque la energía electromagnética lo que hace es arrastrarte el péndulo y ves que lo pones en un punto determinado y empieza a dar vueltas. Y cuando no da vueltas, es que aquel chakra está cerrado. Yo lo comparo un poco a los wifis, ¿no? Los wifis que hoy se ha hablado es energía externa, ¿no? Y van a conectarlo con pues un aparato de lo que sea, un teléfono, lo que sea, ¿no? Son los wifis, ¿no? Si los wifis se cierran, ¿qué pasa? Pues aquella zona responsable de los wifis queda fuera de cobertura informativa. La información no fluye. Y la información es vital que fluya online por todo el cuerpo. Lo que no podemos hacer es que un cuerpo vaya a su bola y la otra parte del cuerpo a otra, sino tienen que estar todos coordinados instantáneamente, por ejemplo, cuando corremos. ¿Y cómo se hace esto? ¿No? Esto se hace con información que fluye. Un poco similar al teléfono móvil, pues ahí
un programa, un servidor, o está en la nube la información, por una serie de ondas va al wifi y el wifi va al teléfono. Y tenemos esta conexión inalámbrica que hay en los televisores o en televisión, ¿no? En los ordenadores, pues los tenemos aquí. Aquí hay los wifis, por ejemplo. Hay los wifis que tienen cada uno su correspondiente área de cobertura en el cuerpo. Y es curiosa la distribución, pero es así, ¿no? Hay un wifi, el wifi del cardiólogo, que soy yo, está en el cuarto, es aquí, ¿no? ¿Y de qué depende de que funcione? Pues de que aquella persona tenga sensación de que alguien la quiera o no. O sea que un elemento importante es que los wifis están asociados a estados de conciencia específicos. En el caso del cuarto, pues me quieren o me rechazan, por ejemplo. Después lo veremos. Bueno, pues aquí tenemos los chakras, cada uno con su color. El color este no es un capricho Photoshop. Es que el color este tiene unas frecuencias determinadas que son consecuencia de la descomposición de la luz desde arriba a abajo. Varios pacientes que he podido estudiar, resulta que explican que a medida que yo voy pasando la mano por los chakras, todos se les ilumina de un color especial, sin saber nada de todo esto. Ahora rojo, ahora naranja, ahora amarillo. Claro, cuando observas esto, te quedas sorprendido, porque aquella persona que es un industrial de 38 años que no tiene ni idea de medicina energética ni de óptica, te está describiendo una descomposición increíble de luz. Y esto es frecuencial, está estudiado y hay una frecuencia para cada uno de los chakras. 125, 220, 320, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que mueve los chakras? Hemos dicho zonas de influencia distintas. Pues mira, el primer chakra, que está en el periné, es un embudo único que entra en el periné de esta forma, pues energiza la vejiga urinaria y el recto. Es la primera que aparece después del nacimiento y está asociado a conciencia de enraizamiento. Yo me siento seguro aquí, ¿o no? Es lo primero que aparece, primer chakra. Segundo chakra, relaciones interpersonales. Ya me he enraizado, ya sé dónde estoy, sé que estoy en un lugar seguro, pero ¿quién tengo al lado? La relación interpersonal equilibrada o no es específica desde el segundo chakra. Si tienes una persona, después ya veremos ejemplos clínicos que he visto estas últimas semanas en la consulta, ¿no? Si una persona que está abusada económicamente de poder por su jefe, por su marido, o por su compañero de trabajo, o por su hijo, ahí el cuerpo lo que hace es cerrar el segundo chakra. Percepción de desequilibrio de poder. Cierre. Es un elemento, ya veremos, defensivo del cuerpo. Tercer chakra que está aquí, que es en relación con la autoestima. Es decir, yo puedo con lo que me rodea o no puedo. ¿Es demasiado para mí o no? Porque resulta que se llama muerte mi madre y resulta que mi hijo tal y en el trabajo tal, ¿no? Y llega un momento que todos los mecanismos de defensa del cuerpo fallan. El chakra se cierra. Y veremos las consecuencias que tiene el cierre de este wifi, que es el tercer wifi, que no es poca cosa. Cuarto, ya os lo he dicho, grandes desastres amorosos, o la pareja, madre-hijo, o los padres, o incluso con el perro. Tuve 2 pacientes en la Seu d'Urgell, donde yo trabajé unos años,
increíbles, si no lo tenía claro, me lo dejaron claro, que después de la muerte del perro hicieron problemas cardíacos graves. Y no fueron los pacientes lo que me lo dijeron, sino sus familiares. Oiga, le voy a hacer una pregunta rara. ¿Puede ser que la muerte del perro haya producido esta enfermedad? Porque estaba estupendo. Ahora ya sabemos que sí. Porque se cierra el wifi, el área esta queda fuera de cobertura. Y ahora veremos qué consecuencias tiene dejar fuera de cobertura a un área del cuerpo químico y genético. Quinto chakra, la expresión. Es que me cortan y no puedo ni hablar. O me tengo que callar porque si no, irían maldades en la familia o en la pareja, lo que sea, ¿no? Y se me pone un nudo aquí en el cuello que no puedo con él. Wifi cerrado, quinto wifi, ¿de acuerdo? Etcétera. Por tanto, los chakras sirven como interfase entre la biofísica y bioquímica. Función, energizar territorios e informarlos. El primer chakra, sacro, recto y vejiga urinaria. Segundo chakra, intestino, pelvis, órganos sexuales y lumbares. Tercero, estómago, intestino, vesícula biliar, adrenal y las vértebras dorsales. El cuarto, corazón, pulmones, diafragma y pecho. Quinto, cuello, tiroides, boca, encías, cervicales y esófago. Sexto, cerebro, ojos, oído, nariz y pituitaria. Es decir, cada chakra tiene su área de actuación. Vale. Y el último es el sistema muscular y esquelético y la piel, el séptimo. Bueno, resulta que la disfunción de los chakras en la angustia es la base del mal funcionamiento del cuerpo, lo que se llama la somatización. ¿Qué explicación científica tiene la somatización? Pues resulta que se ha cerrado, entre otras cosas, un chakra. Por ejemplo, el primero, expresión, lo que decíamos, tengo un nudo en el cuello. El cuarto, estos son dichos populares que se ajustan a la dinámica chakral cerrada. Se me rompió el corazón. O tengo un nudo en el estómago. O bien tengo un peso en el bajo vientre. Y el último, el de seguridad, tengo tanto miedo que me lo dice encima. ¿De acuerdo? O sea, todo esto que es lenguaje popular tiene su contrapartida energética en fase a la dinámica de circuito que impregnan los chakras. Bueno, el flujo energético se puede bloquear o dispersar frecuencialmente. Se puede hacer lo que se llama incoherente. Por ejemplo, alguno de vuestros hijos o amigos o hermanos se sabía bien la lección aquella por la cual se había de examinar, va al examen, le ponen la hoja en blanco y no sale nada. Y esto es una observación frecuente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es que me he bloqueado. Bueno, ¿pero qué es lo que se bloquea? Bueno, pues lo que se bloquea es la información, toda. Se bloquea del cuerpo y del coco. A este chaval, con 2 o 3 toques en medio minuto de terapia energética que le haga hacer circular la energía bloqueada, se puede examinar perfectamente. ¿Qué es lo que lo ha originado? Pues el gran bloqueador, que es el miedo. El miedo bloquea de una forma impresionante todo el flujo energético. Aparte del miedo, la culpa, por ejemplo. La culpa es tremendamente bloqueante. O bien la rabia, puede serlo, el odio, la impotencia, la vergüenza. Todo esto bloquea.
El miedo y todos los equivalentes menores del miedo, que son muy sutiles. Es que usted tiene miedo, yo no tengo miedo. A ver. Pero hay muchas formas de tener miedo, ¿no? Son miedos sutiles al que pasará dentro de 3 años cuando me jubile, o qué pasará cuando mi hijo acabe la carrera, que no tendrá trabajo, etcétera, ¿no? Estos son miedos muy sutiles. Entonces, este fenómeno del bloqueo energético pues se acompaña de sensaciones. Sensaciones que son emociones. ¿Qué son las emociones? Aquí hay la bioquímica ya. Y esto es bioquímica pura. ¿De qué depende que te bloquees o no? ¿De qué depende que tengas emociones o no? Básicamente de tu sensibilidad, pero también de tus creencias. ¿Cómo has vivido tu vida? ¿Cuáles han sido tus vivencias? Y en función de estas vivencias tú tienes unos significados que das a la cosa objetiva que se te plantea, ¿no? Por tanto, en este caso, tenemos que hablar de experiencias de vida puramente subjetivas. Y aquí entramos en un terreno donde no hay objetividad, sino hay significados que transforman la experiencia que tú tienes. Y esta transformación es lo que hace que tu cuerpo y tu energía pues se estructuren de una forma u otra. Bueno, si tienes un medidor de frecuencias y los pones por todos los chakras, resulta te sale este esquema. Este es el biocampo normal, expandido, coherente y que informa. Cada una con sus frecuencias. Estas frecuencias van de 100 a 1200 Hz. ¿De acuerdo? Esto es de Valerie Hunt. O bien, por ejemplo, un campo en una persona angustiada, incoherente. Las frecuencias han desaparecido las frecuencias altas, se concentran en las bajas y son dispersas. Hay una dispersión frecuencial. Cuando uno está angustiado, está disperso. Es que el lenguaje popular también te lleva a esto. Estoy disperso. Porque frecuencialmente no estás... Estoy centrado. Estoy bloqueado. O sea que el lenguaje popular sigue las percepciones y sigue también lo que dicen los ingenieros. Bueno, cuando hay una agresión, el biocampo se contrae. El ejemplo más claro es cuando nos peta una bomba al lado, ¿no? ¿Qué hacemos? Es un acto instintivo, reflejo. ¿Qué es esto? Es que el campo de influencia, el biocampo, se ha contraído. Y el cuerpo físico no tiene más narices que seguir al campo de influencia, que es el campo energético, ¿no? Cuando una cosa nos explota al lado, no podemos expandirnos. Es imposible. Porque es la movida energética de contracción del biocampo. Esta, por ejemplo, es un dibujo que me hizo una paciente hace 4 años con una fibromialgia, una chica de 35 años, que durante 20 años le habían catalogado fibromialgia, a raíz de una agresión, un intento de agresión muy fuerte por parte de su pareja. Y entonces me dibujó, mira, ¿ves? Este es el campo. Y mira cómo me quedé, con un biocampo estrecho, prácticamente pegado al cuerpo físico. Hay personas que tienen esta capacidad de sensar el biocampo y saben si lo tienen expandido o no. Este es el dibujo de esta chica. Esta chica después se expandió el biocampo con terapias concretas y ahora ya no tiene fibromialgia. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona la dinámica del bloqueo energético? Primero, hay una alteración de la conciencia por estrés. Estrés que puede ser, pues, cualquiera de las cosas de la vida o el geomagnetismo que decía, bueno, ¿no? También, que dormimos en una zona donde las frecuencias y las ondas están dispersas e interaccionan con nuestro biocampo. Entonces hay una incoherencia de las ondas y frecuencias. Hay una dispersión frecuencial, contracción del biocampo, y hay una alteración de la función por desinformación.
toda la información que tenía que fluir al cuerpo no fluye. Y hay un elemento muy importante que es muy frecuente y todos vosotros lo habéis notado, que es la densificación tisular. Densificación. Bueno, resulta que hoy se ha hablado de agua de mar, ahora hoy hablaré de agua del cuerpo, ¿no? 70% del cuerpo es agua. ¿Dónde está esta agua? ¿Sabéis dónde está? Pues está acompañando a la matriz orgánica, a las fibras del colágeno y la envuelve. Es una matriz que la engloba. Impresionante. Y está todo lo orgánico está rodeado de agua. Si sacásemos todo lo orgánico quedaría un molde perfecto del cuerpo de agua. ¿De acuerdo? Nosotros estamos involucrados en el estudio de lo que se llama el corazón helicoidal, que es una genialidad de Paco Torrenguasp. Se murió hace 7 años. Una persona que es médico de Denia, que entendió que el corazón, la anatomía clásica del corazón, no tenía sentido. Dice, no, es que el corazón son 2 helicoides, una que baja y una que sube. Bueno, dijeron que estaba loco. Pero resulta que nosotros hemos podido demostrar que su teoría era verdad. El corazón es una helicoide, es una banda muscular única que se envuelve en forma de 2 helicoides. ¿Y cómo lo hemos podido demostrar? Gracias a una técnica que es el tensor de difusión por resonancia magnética, que nos analiza la alineación de las moléculas de agua de las fibras miocárdicas. Y gracias a esto hemos podido comprobar que lo que dijo él durante muchos años es verdad. El corazón es una doble helicoide. Esto de facto nos cambia la anatomía y la función cardíaca totalmente. O sea, todo lo que haya escrito en cardiología ahora se tiene que repensar, reestudiar en función de lo que este hombre genial dijo. Y ahora lo hemos comprobado. ¿Puedes pasar, Marta? En estas imágenes que son de resonancia magnética y que te dicen dónde están las moléculas de agua. ¿De acuerdo? Esto está publicado hace un par de años en una revista importante, donde como una evidencia objetiva que esto es así y punto. Vale. Pues el agua, si no recibe energía, las moléculas de agua, la cinética de agua se para. Y entonces los tejidos se densifican. Las lumbares se densifican, las cervicales se densifican, los trapecios, ¿no? Las piernas. Hace dolor porque está duro. ¿Qué es esta dureza? Es que la energía ha dejado de fluir en aquel punto. No hay energía, las moléculas de agua paran y la materia se hace dura. Y esta es la base de la densificación de todos los tejidos. Entonces, de la misma forma que nosotros cogemos un vaso de agua, lo ponemos en la nevera y por el frío, la cinética del agua hace que se endurezca, y cuando lo ponemos al microondas, ¿no? se nos licúe otra vez y se evapore, es la misma agua, pero la cinética es totalmente distinta. Lo mismo ocurre en el cuerpo físico. Entonces, la densificación de tejidos es la responsable de todas estas manifestaciones de cefaleas, dolores cervicales, lumbares, abdominales, digestivos, todo, porque está denso. El contacto con las manos resulta que lo resuelve. ¿Qué tienen que ver las manos con el agua y la energía? Pues resulta que las manos, desde el punto de vista biomagnético, tienen una potencia 5.000 veces más importante que el campo magnético del corazón. 5.000 veces. Y 1.000.000 de veces más importante que el cerebro. Por lo tanto, las manos tienen un potencial brutal como si tuviésemos microondas. Todos lo tenemos aquí. Entonces, solo la colocación de las manos en un punto de dolor o de densificación te permite, poco a poco, que aquellas moléculas de agua que estaban estancadas empiecen a vibrar y notas calor y notas que se ensuaviza el músculo y el dolor
puede desaparecer. Solo con las manos. ¿De acuerdo? Por esto los sanadores y los chamanes utilizaban básicamente muchas cosas, pero también las manos para curar. Entonces, ¿cómo se recupera la coherencia del campo? Pues con las manos también y con la intención. De entrada, el campo magnético se expande. Las personas te lo dicen. Me he expandido el campo magnético. Estoy más aéreo. Y luego se organiza. Se hace más grande y organizado. Se hace coherente. Ya no es aquella dispersión de ondas y frecuencias, sino es una organización electromagnética muy potente alrededor. ¿Qué solucionan? Pues hay una coherencia de las ondas, expansión del biocampo, la información empieza a fluir otra vez al cuerpo, los tejidos se desdensifican y entonces hay una cosa muy curiosa también, que hay que verlo para creerlo, que aquellas memorias holográficas que en el momento de la agresión o del estrés quedaron atrapadas porque el biocampo se contrajo, aquellas memorias en el acto de terapéutico pueden aparecer. La semana pasada una terapeuta me dijo, oye, a esta señora le empezaba a poner las manos y resulta que le ha salido toda una historia, pero como si lo viese en forma de película, cuando era pequeña, de un episodio duro que tuvo. ¿Qué es esto? Estos son patrones de interferencia holográfica que han quedado atrapadas en el biocampo y ahora al expandirse resulta que aparecen tal cual. Barrera. Aparecen tal cual, estaban contraídas y se expanden. ¿De acuerdo? O sea, es como que por un mecanismo de defensa el cuerpo ha metido aquellos sentimientos, ¿no? Aquellas emociones debajo de la alfombra para que no le hiciesen daño. Pues están allí. Después el coco dice, yo me adapto, yo paso de esto porque me lo he sacado de la cabeza. Te lo he sacado de la cabeza, pero está aún en tu campo magnético. ¿De acuerdo? Manifestaciones clínicas de la angustia, bueno, todas, desde el insomnio o alteraciones de la sexualidad, por ejemplo, que es casi lo más inicial, hasta enfermedades más importantes. Lo curioso de la dinámica de la angustia, que es una dispersión del campo frecuencial del campo magnético, es que aparece justo cuando estás más tranquilo. Dice, ¿por qué me tiene que aparecer ahora justamente que se me han acabado los problemas? Pues sí, la dinámica aún no se sabe por qué. Haces de esta forma. Puede ser los fines de semana, o la noche, o vacaciones. Te tocan vacaciones y en los 3 primeros días hay mucha gente que querría volver otra vez a trabajar. ¿Para qué? Para que no le viniese estas angustias, ¿no? Bueno, entonces hay muchas terapias energéticas, yo os cuento la mía, pero hay muchas otras y todas funcionan. Aquí tenemos algunos sanadores ilustres que hacen magia, y yo no lo sé hacer. Pero esta terapia de polaridad, de alguna forma, es la colocación de las manos en el cuerpo de una persona, lo que hace es mover la energía en puntos determinados. Es lo que se llama la anatomía inalámbrica. Bueno, hay una serie de patrones. No es que sean fijos, pero hay una serie de patrones de flujo preferencial de la energía a través del cuerpo. ¿Yo pasaré casos clínicos? Sí. Pasa. No os voy a soltar los casos clínicos porque es muy pesado. Vale. Lo curioso es que yo como cardiólogo inicialmente me inicié en todo este mundo para solucionar los problemas de angustia de mis pacientes, porque resulta fuera del hospital nadie tenía problemas de corazón, pero la expresión de los problemas de palpitaciones, arritmias, dolor torácico, ahogo, parecía que anunciaban una cosa de corazón y no lo tenían. Pero, doctor, ¿cómo puedo solucionar esto? Pues no lo sé, con pastillas, ¿no? No me dé pastillas, porque las pastillas ya sé lo que hacen y quiero estar activo, ¿no? Claro, me pusieron contra las cuerdas mis propios pacientes. Esto me ha permitido, pues a los pacientes angustiados que tienen toda esta serie de manifestaciones, resolver el problema. Pero resulta
que resolviendo los problemas aparentemente cardiológicos solucionas un problema digestivo, un problema articular, un problema ginecológico. Dice, pues si yo no tengo ni idea, no soy un especialista en esto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que es que la información corre y la información no sabes dónde va, no sabes dónde se necesita más, pero va allí. Este último año, por ejemplo, pues 4 pacientes angustiadas han recuperado la regla que habían perdido hace meses. Una hacía 2 años. Yo no soy un ginecólogo ni un endocrino. Tengo la cultura general, pero no soy un experto. ¿Qué ha pasado para que yo, con la intención de sanar unas palpitaciones, un dolor torácico, haya resuelto un problema general o ginecológico? Ni idea. Pero es así, ¿no? Y te das cuenta cuando haces muchas personas, muchos pacientes, que realmente lo que haces es mover la información. Que es lo que decía Bueno, ¿no? Mueves la información. ¿La información dónde va? ¿Dónde se necesita? No lo sabemos. Bueno, yo como cardiólogo tengo una analogía, que es que cuando hay una obstrucción de la arteria, de las arterias del corazón, tú puedes tener un infarto o el corazón te puede funcionar mal por lo que se llama por hibernación. Cuando hay bajo flujo, el corazón no se muere pero deja de funcionar. Como un trabajador que está allí, no lo pagas, no se muere, pero no hace su función, ¿no? Y el tratamiento es corregir la estenosis, abrir la estenosis con un bypass, ¿no? Con un stent o lo que sea, ¿no? En la medicina energética, el bloqueo energético, por la rabia, por el miedo, etcétera, lo que produce es un bloqueo energético y produce una densificación de los tejidos, una desinformación y una mala función. El truco es restablecer el flujo con cualquier terapia disponible. El tema de las terapias y su utilidad depende del terapeuta, de la persona que lo recibe, del tipo de terapia, del tiempo, de las creencias. Es un tema tremendamente complejo, ¿no? Pero funcionar funciona. Quizás no funcionará para todos. Por ejemplo, a la persona que no se lo cree y va a la defensiva, pues es inútil hacerle terapia, porque el flujo solo por la defensa y está bloqueado. Bueno, mi visión ahora de la enfermedad es que el edificio se ha hundido, estás en un hospital, ingresado por una infección, un infarto, lo que sea, ¿no? Pero ha habido antes grietas en este edificio que han promovido que en algún momento el edificio se hundiera. Estas grietas nosotros no sabemos cuáles son, pero me da la sensación que son alteraciones de la conciencia, miedos, rabia, que producen primero disfunción energética, luego una alteración funcional, luego una alteración del cuerpo físico anatómico y luego el desastre, la enfermedad orgánica. Por tanto, el inicio, al menos en una buena parte, yo creo, de la patología habitual, es las emociones. ¿Quién nos ha enseñado las emociones? Pues las emociones nos enseñan. Y las emociones, al menos a identificarlas, es importante porque de alguna forma es el humo a través del cual entenderemos dónde está el fuego y poder solucionarlo. Hay un libro que es de Ana Llenas, El monstruo de colores, de un monstruo que está liado, porque tiene muchas emociones mezcladas, y hay una niña que le dice, oye, mira, esto es la alegría, esto es la rabia, este es el miedo. Y entonces esto es un libro para pequeños. En los pequeños, ya en las escuelas se les enseña esto, a identificar las emociones como primer paso a entender que hay alguna cosa no va bien y buscar soluciones. Muchas gracias por todo. Bones. Donem pas al torn de paraules. Anirem fent una pregunta de cada costat i els micros els tenim disponibles.
aquí a una persona, primera fila. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Confirma muchas cosas que afortunadamente hoy en día ya se están difundiendo más, que han quedado hasta ahora ocultas, como si fuera, como usted ha dicho, como si fuera cosa de magia, paranoias, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, doctor, ¿los acuíferos de personas que están desesperadas porque no saben dónde está la solución? Bueno, los acúfenos. Acúfenos son pitidos, ¿no? Pitidos que uno oye y que pueden ser aislados, pueden ser a raíz de una emoción, pueden ser bruscos o pueden ser crónicos de años. Entonces, generalmente se asocian a problemas cervicales, generalmente se asocian a problemas de inestabilidad o de vértigo. Bueno, no hay una explicación coherente de por qué pasa, pero tiene que ver con, yo creo, el campo magnético que se ha contraído de esta parte del cuerpo. Ha sido una reacción defensiva de esta parte del cuerpo y te deja el campo magnético que afecta el oído, las cervicales, los centros de equilibrio del bulbo, que están justo a pocos centímetros de las cervicales y que por los cuales no fluye la información. Creo que es esto. Yo he tenido algunos casos de acúfenos o incluso de sordera que con maniobras de terapia de polaridad han podido mejorar o desaparecer. O sea, ¿es posible la curación? Hay que ver, no sé, caso por caso. Yo no lo diría tan tajante, pero algunos pacientes mejoran ostensiblemente, otras se pueden curar. En todo caso, hay que ir a la raíz del problema, porque esto es un bloqueo energético. Ahora, ¿por qué? Aquí hay otras terapias más sofisticadas que te permiten ver exactamente qué hay debajo de todo esto. Hola Manel, ante todo grande, ha sido muy bonita la conferencia y yo quería preguntarte, las manos, ¿a qué chakra pertenecerían? Los problemas derivados de la mano, tipo nicofagias y cosas así. Pues no lo sé. Ya lo estudiaré. No lo sé. No sé a qué, o sea, forman parte del campo magnético. Las personas que saben mucho de chakras, pues dicen que hay chakras adicionales aquí, también en las manos. Yo no lo sé. No lo sé, no te lo puedo decir. Lo que sí que es verdad es que cada dedo de las manos está conectado con un chakra. Esto seguro. Por ejemplo, el dedo pequeño con el primer chakra. ¿Sabes? Segundo, tercero, cuarto y quinto. Esto sí. Es decir, hay toques en terapia de polaridad que activan los chakras solo activando los dedos. Ahora, la mano o el brazo entero, pues no lo sé. Aquí también todo el mundo, que es el de los meridianos, que yo no conozco bien, y seguro que hay gente que se dedica a la acupuntura aquí que podría explicar mejor que yo toda esta dinámica, ¿no? Yo no lo conozco. Muchas gracias, me ha parecido muy interesante. He de decir que soy terapeuta ya jubilada hace más de 20 años. Empecé con reflexología podal y eso me llevó a una cosa, a otra cosa, hice acupuntura, hice fascioterapia. Lo último no. Una de las últimas cosas que hice y me di cuenta que fue la herramienta para desarrollar mucho mejor mi otro trabajo fue la terapia floral. Lo hice con el doctor Ricardo Orozco, luego estudié con Noriega, he asistido con Claudio Aster en algunas clases, en fin. Me di cuenta que eso era la llave de la mayoría de terapia que yo no podía llegar a profundizar del todo. He dejado de trabajar y ahora ha aparecido en mí el dolor en todo el cuerpo. Yo creo que viene por ahí.
porque hacía Reiki, lo que pasa que el Reiki lo hacía yo a nivel de cuando se presentaba algún caso de cáncer o así, que yo no quería interferir con ninguna terapia, me pedían ayuda y yo hacía Reiki gratuitamente. Yo creo, empecé a notar que se me inflamaban mucho las manos, eso no he llegado a saber por qué, pero no tenía dolor. Y ahora que he dejado de trabajar en las terapias, tengo dolor de arriba abajo. Esa es una de las cuestiones que la veo asociada, pero que no acabo de encontrar la posible salida. Otra pregunta, ha dicho que los chakras van del 100 a 1200 hercios. Sí. Yo trabajaba con diapasones también, pero no he profundizado ahí. O sea, yo trabajaba con diapasones según lo que yo sentía. Utilizaba un diapasón o otro. Pero ahora que ha dicho usted esto, yo voy a profundizar más, ahora tengo más tiempo para leer, en la vibración de cada sonido, el porqué a ese chakra. Me parece que ya no hay ninguna cuestión. Bueno, hay toda una terapia. Gracias a usted. Hay toda una terapia con diapasones, ¿no? Hay libros extraordinarios. Hay un médico americano que es Boileau, que es terapeuta de polaridad también, y tiene un libro increíble del sonido y sanación. Muy bonito, muy científico, ¿no? Entonces, en su caso, bueno, está bien claro que usted se curaba cuando trabajaba, ¿no? Y ahora, pues no vibra como tiene que vibrar. O sea que tiene que volver al trabajo. Las flores de Bach son esencias florales que tienen una vibración concreta que descubrió este médico británico y que se asocia a estados emocionales concretos. Y realmente en personas muy sensibles, como puede ser usted, pues tiene un impacto increíble. A otras personas no les hace nada. Pero en una gran parte sí que entienden que esto tiene que ir por ahí, pues funciona. Hola, buenas. Yo quería saber el cursillo que se puede hacer un fin de semana de la imposición de las manos. Sí, este cursillo, bueno, o sea, el curso de terapia de polaridad es un periodo básico, que son 6 fines de semana al año, y después 2 superiores, que son 18 total. Entonces, en el básico te enseñan, pues, cómo sensar la energía, cómo percibirla en ti, cómo percibirla en la otra persona, ¿no? Son fines de semana, lo enseña 2 o 3 personas aquí en Cataluña. Nosotros tuvimos la suerte de que el mejor discípulo de la persona que recogió toda la tradición de sanación con las manos de Oriente, que fue Randolph Stone, en el año 60 lo publicó, Terapia Polaridad, su alumno preferido está con nosotros hace 22 años en Barcelona. Entonces hace cursos. Los cursos son de fines de semana, sábado y domingo, pues ahora empezaremos uno en enero del 2015 y bueno, es un fin de semana cada mes, hasta junio, en Barcelona. Después ya te daré la dirección, ¿eh? En principio todo el mundo le puede practicar esto, o sea, no solo el personal sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares, sino todo el mundo tiene la capacidad de poder hacer muchas cosas con sus propias manos. Lo que pasa es que alguien te tiene que explicar cómo colocar las manos y la actitud, cómo entrar en el campo de otro, ¿no? Que es con mucho respeto, con prudencia, etcétera, ¿no? Bueno, es todo un mundo muy interesante. Los que quieran saber de esto, pues después les puedo dar, ¿no? Es cómo acceder a este curso. Sí. Hola. Quería comentar respecto a los acúfenos, creo que se llama, sí, que ha comentado esta chica sí, delante, de que parecía que es una cosa crónica, por lo que decíais, pero yo los tuve durante 2 años y me han desaparecido totalmente, no he vuelto a tener, y a pesar de que iba a diferentes, ¿cómo se llaman? Los especialistas del oído. Otorrinos, sí. No había manera que me dijeran cómo se originaban ni cómo se podían aliviar.
lo sospeché yo al final, era el teléfono. Empecé a utilizar teléfonos inalámbricos cuando empezaron a salir y me di cuenta que, bueno, pensé que era el teléfono porque me ocurría solo en el oído que tenía donde ponía el teléfono. Y además era una época en que la gente me llamaba mucho, estaba mucho tiempo y hasta yo me cansaba, ¿no?, de estar al teléfono. Eran teléfonos inalámbricos, entonces decidí que me lo cambiaba, compraba por uno que tuviera altavoz, y porque entonces no había móviles todavía, bueno, o eran los primeros, ¿no? Y decidí sacarme el teléfono o ponerme uno de los normales que no eran inalámbricos. Tenía uno normal y uno con altavoz. Fue a cabo de unos 4 o 5 meses empezaron a disminuir hasta que desaparecieron del todo. Nunca más he tenido problemas, pero yo no utilizo el móvil, nunca en el oído, nunca más. Nunca más he utilizado ningún teléfono en el oído. Utilizo o el altavoz o mensajes escritos. Y si lo utilizo en el oído son conversaciones cortísimas, además corto a la gente. Digo, no, hablamos, si quieres hablar o charlar, hablamos directamente. Para mí fue clarísimo. En mi caso, que era una alteración provocada supongo por vibraciones electromagnéticas del teléfono. Claro, esto es un bloqueo energético consecuencia de la interacción de las ondas del teléfono con tu biocampo, con la contracción defensiva correspondiente. Sí. ¿No? En mi caso, quería comentarlo porque... Muy interesante. Que no sería otro caso así, que supiera que solamente arreglando la cuestión del teléfono se obvia totalmente. Bueno, en mi caso se arregló. Y la otra cosa tiene que ver con lo que acaban de comentar. Empecé una terapia, bueno, porque tengo unos bloqueos importantes por cuestiones de unos traumas. Bueno, es una cosa muy complicada de explicar en las manos, un problema crónico que me está dando problemas desde hace 30 años, y que no, pero lo de las manos no se puede arreglar porque es por radiaciones, rayos X, negligencia médica y todo muy complicado. Y estoy en manos de médicos, de cirujanos, 2 operaciones al año, desde hace 25 años, claro. Un poco de estrés sí que tengo, ¿no? Y entonces fui a hacer un tratamiento con, no me acuerdo el nombre, pero con unos discípulos de la doctora Leonor Sacristán, que lo hacen a través de las manos, de base de manipular el cuerpo a través de las manos también y tocar ciertos puntos, etcétera, etcétera, para ver si conseguía aliviar un poco los bloqueos que ya noto yo, ¿no? De contracturas, de angustia, bueno, del uso al alcohol, etcétera, etcétera. Pues bueno, tuve que dejar la segunda sesión porque casi me muero. Yo supongo que ya iban por allí, pero yo no sé si fue un poco demasiado duro al principio, demasiado agresivo, porque empezaron a sangrar las encías, me salieron llagas en las manos, tuve algún problema en la cadera que desapareció después, que no podía andar, sensación de náuseas, de mareos, no podía ni ir bueno, tenía que ir a trabajar cada día, digo, yo no puedo continuar así, claro. Bueno, no es habitual, pero es tal como dices tú, es posible perfectamente. ¿Esto qué puede ser? Bueno, cuando el cuerpo te ha defendido de alguna agresión, ¿no? Química, física, lo que sea, ¿no? Y se ha contraído, pues a veces no es fácil que la naturaleza se deje desdefender. Entonces aparecen cosas de base potentes de las cuales tú en algún momento te has defendido. Esto es lo que puede ocurrir durante la terapia, ya lo hemos comentado. Pero entonces, ¿qué haces? ¿Tienes que dejar de trabajar si tienes que superar todo eso durante un tiempo? Bueno, la cuestión es encontrar la terapia adecuada y el terapeuta adecuado. Ya. ¿Sabes? Es que y que entienda un poco esta dinámica y no quiera entrar a saco en un tema que a lo mejor es muy profundo, ¿sabes? Ya, sí. Vale. Gracias. De nada. Hola, buenas tardes. ¿Nos puede decir alguna cosa sobre la ionoterapia, que está basada en el canal iónico de los premios Nobel? No lo sé. Gracias. El tema de las terapias energéticas es que no te lo acabas. Es que es inmenso, es un campo inmenso y cuanto más lees, menos sabes y ves que es más cosas. En general, pues las 4 ideas son estas que os he dicho, ¿no? Que es desbloquear el campo energético que ha quedado bloqueado por esta serie de emociones, ¿no? Pero y hay muchas terapias, pero no las conozco todas.
Bona tarda, doctor Ballester. Miri, una... On està? Aquí. Gràcies. Miri, una pregunta. Vostè ens ha parlat de biomagnetisme, ens ha parlat d'ones electromagnètiques que la gent que té certa percepció les pot detectar, les que tenim al redor del cos. La meva pregunta aniria enfocada en una teràpia que es fa, que és la del parc biomagnètic. Què té que dir al respecte, sisplau? Jo no ho coneixo. No ho coneixo, però, per exemple, el meu germà, que és metge, està més involucrat, ho ha vist directament, hi ha una persona que s'està formant i ell veu, i es veu que és impressionant. Jo no ho sé. A veure, hi ha tantes teràpies que jo no he pogut accedir a totes, n'hi ha moltes, no? El parc biomagnètic em consta que funciona. Probablement el que fa és el que fan totes les teràpies, que és desbloquejar energia i fer córrer la informació. Però d'una forma precisa no ho sé. Moltes gràcies. De res. Sí. Jo soc Alicia, vinc de Sant Pere de Ribes, i amb el tema aquest dels xacres, com que practico el ioga, en sé una mica. El que passa és que estic pensant que també el tema dels mudres, que això que ha dit dels dits és molt interessant, a l'Orient, quan fan els mudres, és possible que s'estiguin estimulant els xacres. És una cosa que no està estudiada fins ara, però ara em fa pensar en això. Després, amb el tema de les mans, són dues coses només. El tema de les mans, jo vaig tindre fa molts anys una experiència, que encara no sabia el que era l'energia i transmetre l'energia, i segur que curen, perquè vaig tenir una filla d'un any i mig que li vaig fer un passe d'energia total. Jo, arrel d'això, ella es va curar, però jo vaig estar 3 mesos per recuperar-me. Perquè, clar, no vaig tindre la precaució de la intenció de dir, et dono tota la meva energia perquè surtis d'aquí i que no et moris, però jo no em vaig reservar energia per mi. El mandat, el decret va ser que jo vaig estar 3 mesos que només podia prendre llet amb un metge naturista que em va curar. Bueno, aquest és un tema tremendament complex, no? No és que et donis l'energia a tu, sinó tu la fas circular. El que passa que si tu no estàs bé, aquella circulació d'energia, que tu tens la intenció de que desbloquegi aquella persona, també et desbloqueja a tu. I quan et desbloqueja a tu, pots tenir el mateix efecte que amb aquella persona. Sovint el desbloqueig, sobretot les primeres 24-48 hores després del desbloqueig, quedes KO, quedes desfet, perquè la informació del biocamp l'has canviat, la biofísica, i s'ha d'acoplar la biofísica amb tot el cos genètic, el cos bioquímic. I això, encara que sigui molt suau la teràpia, el que pots fer és que l'endemà aquella persona tingui mal de cap, lumbàlgies, agulletes, i dius, escolta, si no m'ha fet res, sí que l'he fet, no es veu des de fora, des de fora veus que poses les mans i res més, però tu perceps que hi ha hagut un moviment energètic. Clar, si tu d'alguna forma no estàs bé, et pot generar a tu, et pot desbloquejar. Aquesta és una possibilitat. L'altra possibilitat és que tu no et protegeixis davant d'una vibració que tingui el nano, no et protegeixis bé. L'altra possibilitat és que el que dius tu, massa intenció. Quan passes massa intenció en la primera teràpia, et pot sortir al revés. Saps? De vegades, un desbloqueig massa sobtat, amb massa intenció, crea un moviment energètic molt potent i que fa que el cos durant un temps es despisti. Això es veu. Per això, sovint la primera teràpia ha de ser molt de cuidado i amb poca intenció. Exercint el neutre. Saps? Quan poses massa intenció, tu, amb la teva intenció, modifiques també el flux energètic. Són possibles explicacions. Allí? Sí, ja va. Ara aquí, Manel. Bona tarda, doctor. I tots. Aquí. Aquí, amb aquest costat. Tota la meva admiració. Un punt que a mi em sorprèn
i que sempre he escoltat sobre el cor. És dir, té sempre que és mort, però mai que te cansa. Té a veure que hi ha amor? És un punt. Bueno, el cor el que passa que aquest procés de renovació cel·lular no el té. Totes les cèl·lules que tens pràcticament són les cèl·lules amb les quals moriràs. Llavors, si no hi ha renovació cel·lular, com per exemple un budell, la pell, etc., doncs la probabilitat de malaltia genètica, que és el que passa normalment quan es renova trillons de cèl·lules cada dia i surt alguna amb una mutació, i hi ha algun... El nostre sistema immunològic té tota la immunologia cel·lular, que el que fa és detectar i suprimir aquella cèl·lula o aquella proteïna estranya, doncs amb el cor no passa perquè no es renova. Llavors no hi ha, pràcticament és raríssim un tumor cardíac. Raríssim. Un altre punt, sisplau. Sí. Diuen, és el que m'he assabentat, que el cor i el cervell sí que realment tenen una transmissió biofísica, bioquímica, electromagnètica, però n'hi ha un altre que diuen que és neuronal. És neuronal. Que hi ha neurones al cor. Llavors, a part d'això, que aquestes neurones funcionen en un camp molt diferent que el que és el mental. Què en sap vostè d'aquest apartat? L'evidència científica és molt complicada de recollir, no? El que és cert és que els senyals electromagnètiques del cor estan associades a moltes emocions i primer es generen en el cor i després es transmeten al cervell, amb uns mil·lisegons de diferència, no? I això està molt ben estudiat. I a més el cor és 5.000 vegades més potent biomagnèticament que el cervell, amb la qual les teves emocions que estan encriptades en el cor i les pots recuperar amb un anàlisi freqüencial de Fourier es transmeten no aquí al cervell, a tota la resta de l'organisme, perquè fins fa uns anys es pensava que el sistema límbic era el de les emocions, on hi havia tots els receptors de membrana dels neuropèptids, que en deien. Ara resulta que les molècules dels neuropèptids que estan al cervell estan a cada una de les cèl·lules del cos, començant pels receptors dels opiacis, per exemple. Això ho va descriure Lacan d'Espert, que va morir fa uns mesos, que li van estar a punt de donar el Premi Nobel per això. És a dir, el nostre cos subconscient és tot el cos, la ment inconscient és tot el cos. Per tant, la diferenciació entre cos i ment, des d'aquest punt de vista, diguéssim, electromagnètic, vibracional, no té gaire sentit, perquè tot ressona, saps? Ara, el cor sí que és més potent que el cervell i llavors hi ha el que els enginyers diuen, hi ha un acoplament freqüencial. És a dir, domina la potència, el que té més potència sobre els altres. Perdó, això vol dir que el cor connecta més i comunica més bé que la ment? Sí, cap dubte. Moltes gràcies. Donarem pas a l'última paraula, que està aquí. Hola. Hola? Hola. Hola, una pregunta. Les aures migranyoses, què es deuen? Es pot ser que hi hagi un bloqueig? Les aures migranyoses, és possible que hi hagi un bloqueig? Per què es produeixen? Això és una bona pregunta. Això és una pregunta d'estudi, quasi, d'investigació. Però no m'estranyaria que el que tu dius sigui cert. És a dir, que d'alguna forma, a veure, les migranyes clàssicament estan associades a bloquejos d'edats molt inicials, no? I de vegades van precedides de manifestacions visuals, que és el que dius tu, les aures acompanyades, no? Jo crec que és molt probable que el que tu dius sigui cert, en el sentit de que quan per lo que sigui desbloqueges, comença a sortir el dolor, surt també la imatge hologràfica que et fa veure alguna cosa o ensumar o sentir, és a dir, estàs recuperant l'holograma que tenies sota l'estora, jo crec. Entonces, ¿qué se podría hacer para remediar un poco el problema? Bueno, hay que ver exactamente cuál es el problema, si hay algún problema de base importante, algún acontecimiento vital de importancia a partir del cual
estas manifestaciones de dolores de cefaleas pues hayan aparecido y ver si se puede resolver. Yo lo aproximaría de esta forma. Molt bé, moltes gràcies a tots per assistir i en especial a tu, Manel, per aquesta exposició. Molt bé.